Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de La Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de La Visión Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la mañana de hoy conversaremos con el politólogo Octavio Sanz, politólogo egresado de la UCB, Universidad Central de Venezuela. Estudios de gobierno y políticas públicas en la misma universidad, consultor de dos de las principales empresas de investigación de mercado del país, Data Análisis y Datos, consultor privado en asuntos públicos enfocado en el análisis del entorno. Muy buenos días, Octavio, ¿cómo has estado? Hola Luis, buen día. Muy bien. Gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti que me das este tiempo que hoy, precisamente en estos días, es muy valioso cada minuto que le dedicamos a cualquier actividad que no sea estar pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero bueno, sin más preámbulo, quisiera empezar por donde se debe empezar siempre, que es ¿cómo percibiste el proceso electoral? Bueno, Luis, el proceso electoral del día 28 fue un proceso tranquilo, fue rápido, con mucha gente. Impactó el hecho de que desde la noche anterior hubiesen personas haciendo cola a las afuera de los centros de votación, cosas que yo no había visto. En general ese proceso de votación fue muy tranquilo. Lo que estuvo intranquilo fue el final, claro, como tal. Claro. Incluso desde mucho antes de que Amoroso anunciara lo que anunció. Sí, y mantiene todavía intranquilo a todo el país, sobre todo con los eventos de ayer que fueron terribles, ¿no? Pero en todo esto se crea además un escenario muy complicado, ¿no? Un escenario en donde está claro que más allá del triunfo de Edmundo y de María Corina, que es innegable por la cantidad de votos que obtuvieron, pero se presenta un escenario complicado para el gobierno. Tengo la sensación desde acá que el gobierno comienza a sentirse débil frente a todo lo que está sucediendo. En primer lugar. En segundo lugar, esa propia debilidad no lo deja entablar un diálogo, una negociación, un contacto que permita salir de esta crisis que aparentemente simplemente se está en las primeras etapas y que va a durar mucho más. Probable, muy probable. ¿Debilidad del régimen? No lo sé. Fácticamente sí, que ellos lo reconozcan, no lo sé. Lo otro es el hecho de que existía antes de la elección, durante todo el periodo de campaña, una sensación de que en la calle la gente quería y aspiraba a cambio, y no solamente de opositores, no solamente de quienes se declaraban no alineados, sino incluso de mismas personas pertenecientes al chavismo de base, pues el pueblo como tal. Y aparentemente eso se verificó y se concretó, por decirlo de manera más correcta, el 28. ¿Qué es lo que queda? Bueno, quedan esperar tiempos más turbulentos.
Queda esperar que la dirigencia opositora eh, siga manejando y gestionando las cosas como lo ha venido haciendo, con Mm, calma, con tranquilidad, sin triunfalismo, sin revanchismo. Ahora más que nunca cobran importancia las palabras tanto del Mundo como de María Corina, de encontrarse con el pueblo chavista, de reconocerlos, de, de echar por tierra ese mito y esa leyenda urbana que el chavismo se ha encargado de multiplicar y de decir de que si la oposición llegaba al poder iba a acabar con los chavistas, etcétera, etcétera. ¿Qué queda para la dirigencia opositora? Bueno, aparte de seguir gestionando cosas como las está haciendo, con aparentemente mano firme y con control de la situación, sin caer en peine e imponiendo la agenda, no cayendo en la agenda del gobierno. Bueno, empezar a tratar de ver cómo negociar, cómo ofrecer salida, cómo bajar los costos y explicarle a la población que apoya a la oposición cómo se tragan esos sapos, porque va a haber que tragarse muchos sapos. sí, y me imagino. Ahora hay muchos actores dentro de todo esto, ¿no? Uno de los principales actores está el propio PSV. ¿Es que el PSV está consolidado en la posición de gubernamental o el PSV está nadando en ese mar de incertidumbre en el que estamos nadando el resto de los venezolanos? Mira, yo te diría que ellos están en más incertidumbre incluso que la propia oposición, porque ¿qué pasa? Ellos, muchos de ellos, la base comprometida con el PSUV fueron testigos de mesa y fueron testigos privilegiados de mesa. Ellos, ¿qué pasó el día de la votación? Por lo que tenemos noticia. Tenemos noticia que el día de la votación un caudal de votos importante se trasladó al Mundo y uno mucho menor se trasladó a favor del candidato del gobierno. Y eso lo vieron los testigos de mesa. Y los testigos de mesa tuvieron que transmitir esa información, porque la información se transmite hora a hora. Así la máquina no haya enviado, bueno, los testigos van viendo, van chequeando y se van transmitiendo alguna cifra. Y esos datos los tienen los testigos, los tiene el CNE, etcétera, etcétera. Entonces yo me imagino que hubo una incertidumbre total cuando a pocas horas no, bueno, 3 horas antes del anuncio del primer boletín con el 80%, los resultados que se dan son totalmente distintos a lo que ellos vieron en las mesas. Mm, Si bien era el triunfo de su candidato, oye, eso genera incertidumbre, eso genera extrañeza por decirlo menos. No, y si alguien fuese chavista y estuviese en la posición de esa incertidumbre, por lo menos, mira, se le vuelan los cables. ¿Qué claro, pasó aquí? ¿Cómo defendemos esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y ahora qué hacemos? claro, claro. Entonces, O sea que creo que la incertidumbre juega para para los dos lados. ahora, se puede decir que el gobierno en estos momentos está solo. Mm, no creo, ¿solo en qué sentido, ¿Solo en qué sentido? En Luis? que la base del PSV, por las manifestaciones que se vieron, que son inéditas, yo creo que son más numerosas que las que ocurrieron en 1900, en el 2017. Ya las bases no están cuadradas con todo lo que sucedió. Incluso se vio videos en que policías y militares estaban renunciando, quitándose los uniformes, y muchos militares ya, entiendo, han cruzado la frontera hacia Colombia. Ok. Bueno, esa soledad se presumía desde antes de la elección. Y esa soledad la concretó, la tuvo de primera mano el gobierno con los resultados a los que tuvo acceso el día de la elección. Sí. Y lo de ayer es un tema interesante a destacar, un tema importante, porque en cuestión de horas, después de las 4 de la tarde, empezaron a bajar los cerros, empezó a bajar los sectores populares, empezaron a hacer manifestaciones, cosas que yo
me, yo no creo que estuviese dentro de las opciones de escenarios más probables de suceder. Estaba en algunos escenarios, pero esa no era la más probable que sucediera. Y aparentemente el toque adicional es que fueron espontáneas. Mm. Entonces, respondiendo a tu pregunta y de manera corta, sí empieza a concretarse la erosión. Ok, Erosión que se sospechaba. ok. Sí, sí, se empieza a, sí, es como decir, se empiezan a capitalizar la inversión en una mala gestión. Eso es A importante. capitalizar la inversión en una mala gestión y a capitalizar la inversión en recurrir y mantenerse en la ruta electoral que hizo la oposición. Sí, 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 sí. Si no te mantenías en la ruta electoral y no llegabas hasta aquí, eso no iba a pasar. Con esa fuerza, ese empuje, incluso en los resultados que se dieron tampoco iban a pasar. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de 6 millones de votos contra 2,5, lo cual es Sí, importante. sí. Ahora toca demostrar que eso está allí, que eso existe. Y toca poner en un dilema estratégico al gobierno. ¿Cuál es el dilema estratégico en que hay que poner al gobierno? Y en el que están enfocados la mayoría de los países democráticos. Enseña las actas, audita el proceso, sé transparente. Si ganaste como ganaste, me imagino que no habrá problema. El tema aquí viene con la denuncia del candidato Enrique Márquez de ayer, que nos dijo en pocas palabras que los resultados que Amoroso comunicó no habían salido del centro de totalización. Mm, Está ahí, está público. sí, no, yo no lo he visto. No, no lo he Bueno, visto. está allí. Enrique Márquez, declaraciones de Enrique Márquez lo ponen en internet y sale. Entonces, bueno, está también hay varios delitos electorales adicional de los que ya había siempre. ¿Delitos electorales en qué sentido? Bueno, en que se le negó, ciertamente, puedo dar fe que se le negó el- el- las actas en ciertas mesas. Y no fueron pocas las mesas en que se negaron las actas a los testigos. Hubo incluso mesas en las cuales no se llegó a transmitir. Los militares sacaron la máquina y se llevaron máquina y caja. ¿Qué tal? Eso pasó. ¿Cuántos fue? ¿Cómo? ¿Cuántos fueron? No lo sé, pero pasó. Una auditoría del proceso me imagino que llevará a responder claramente cómo fue. Sí. Hay dos cosas que veo que son trascendentales en todo esto y creo que te lo comenté yo. El tema internacional. ¿Cómo ves tú que juega ese papel? Que un papel que incluso para mi gusto, y yo sé que se puede porque vengo de ese medio, ir un poco más allá de una declaración de un micrófono, que ayude a sustentar aún más los reclamos de la oposición, los reclamos de Edmundo y María Colina, los reclamos de 6 millones de personas, por lo cual, oye, hay que respetar, ¿no? Bueno, todavía no sé si son 6, Sí, probablemente probablemente sean sean más. más, sí, seguro. Ujú. Y con respecto a qué puede hacer la comunidad internacional, bueno, lo que está viniendo, lo que está haciendo desde ayer, pidiendo simple y llanamente la publicación de las actas, la entrega de las actas y la publicación de las actas. Ojo, la página del Consejo Supremo Electoral todavía no ha publicado los resultados. Mm, Maduro fue proclamado de manera express ayer claro, y en la página no están los resultados. claro. Entonces, ¿qué es lo que sale de cajón? Bueno, presionar pidiendo resultados, Claro. como yo lo está haciendo la ONU, Ujú. como yo lo está haciendo el Centro Carter, como lo está haciendo Leonel Fernández, que sacó comunicado, que entiendo que también lo está pidiendo. O Sí, el sea, presidente de los Panamá, propios, sí. los propios veedores que tú trajiste, me refiero al gobierno, te están pidiendo que seas transparente. Oye, y eso deja mucho que desear y mucho que pensar. Y adicionalmente la comunidad internacional democrática te lo está pidiendo.
Incluso tus amigos o aliados como Brasil, Colombia, lo están pidiendo. Sí, sí. Además, el gobierno reaccionó mal frente a eso, ¿no? Con el rompimiento de relaciones con varios países, con 9 países en todo caso, ¿no? Esa es una Sí, reacción muy mala para el gobierno en todo caso, porque está diciendo, sí, sí, lo hice y qué. tal cual. Bueno, pero es que se preveía que podía pasar algo, algo parecido cuando hizo lo que hizo con los invitados de Machado y el Mundo antes de la elección, que presagiaba que lo voy a hacer y qué. Bueno, ahora lo hice y qué. El problema es que lo hice y qué el gobierno se va quedando más solo, cada vez más deslegitimado, incluso está en una peor posición que en la última elección, Mm, cuando fue desconocido. sí, sí. Eh, Octavio, por acá el embajador Héctor Quintero, desde Florida, te comenta lo siguiente. La actuación de las Fuerzas Armadas al negarse a entregar la copia de las actas significa su apoyo irrestricto al régimen. Es decir, y te hago otra pregunta. ¿Es que las Fuerzas Armadas terminaron de fracturarse con todo esto o no? Bueno, yo creo que eso todavía no es un capítulo finalizado, eso está en proceso. Y debo acotar y debo decirte, bueno, que estamos protagonizando un proceso de inicio de transición. Estamos en la prehistoria de una posible transición, la cual debe cumplir muchos hitos. Sí, Y el hecho que la Fuerza Armada se fracture en algún momento es uno de esos hitos, pero deben pasar otras muchas cosas. Ciñéndome a tu pregunta, el hecho que la Fuerza Armada no entregara, bueno, obedecía órdenes. Estaban obedeciendo órdenes y hasta allí estaban, no sé si apoyando al régimen o no, pero estaban obedeciendo órdenes. sí. Sí, bueno, sobre todo el generalato que está tan comprometido con... Yo siempre digo que una de las cosas que hace que los militares no sean tan leales al juramento que se hace cuando se gradúan de subteniente es las posibilidades de hacer negocios eh, dentro del marco de su trabajo y aprovechar las oportunidades que le da el poder de las armas para esos negocios. Y quizás eso está funcionando. Ahora, Pues sí, y, sí, sí, sí. Conocido que, por ejemplo, el chavismo eh, ha hecho empresario sí, a una casta de, de- de militares. Incluso hay referencias de 10 o 9 empresas militares trabajándole al Estado y generando recursos por eso. Entonces, bueno, ahí está lo que estás diciendo. sí, 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 sobre todo. Y además, el otro actor fundamental es Cuba dentro de todo este proceso y dentro de todo este escenario que estamos viviendo. Sobre todo que a mí me impactó, yo no tengo cómo afirmar esto que te voy a decir, pero fue ¿cómo que se llama? Radio Bemba el que dijo eso, que un día antes del proceso electoral en Venezuela, eh, Maduro y una parte de su gente que lo apoya estuvieron en consultas en La Habana. Bueno, más de lo mismo de lo que siempre ha pasado, pues. Ojo, y esa es la consulta que conocemos, pero entiendo que hubo muchas consultas, Sí, claro, me muchos imagino. niveles, terrenales y espirituales. Exactamente, exactamente. Eso es verdad, eso es verdad. Y el papel de los, porque un cambio de gobierno implica un abandono completo de ese amor entre la revolución y Cuba, entre la revolución bonita y Cuba. ¿Tú crees que los cubanos estarían
en disposición de permitirle a Maduro que asuma el control de la política venezolana y que entre en negociación, porque en algún momento dado, más tarde o más temprano que tarde, si las cosas siguen como están, tiene que haber un contacto para preguntarse qué vamos a hacer a partir de ahora. ¿Tú crees que ese momento llegue o simplemente nos vamos a las manos como siempre se han solucionado las cosas? Muy difícil afirmar por dónde esto va a terminar saliendo, Luis. Muy, muy, muy difícil. Eh, Creo, como lo has dicho y como lo has mencionado, y lo hemos conversado anteriormente, que los militares tienen un papel trascendental en esto para eh, evitar una ruta violenta, siempre y cuando decidan hacerlo. ¿Lo harán? No lo sé. Si no lo hacen, es probable que entremos en un conflicto serio, pues. Y especulando sobre el comportamiento del madurismo, ellos han jugado siempre a tratar de que el tiempo sea su mejor aliado, a esperar, a estar allí agazapados mientras el contrario se va desgastando, se va debilitando, va perdiendo la confianza de sus apoyos. Y en el momento en que encuentra la brecha, acciona, capitula y capitaliza ese desgaste opositor o del contrario. ¿Pasará en este momento? Probablemente. El tema es que el gobierno, el régimen, tiene muchas más dificultades que las que tenía anteriormente. Por ejemplo, te lo pongo así. Demos por ciertos los resultados que dio Amoroso. Estás hablando de que te estás tratando de imponer ante una fuerza de más de 4 millones de personas. Son mucha gente. Sí, claro. O sea, técnicamente, eso que tú llamabas escuálidos ya dejaron de ser escuálidos. Sí. Si eso fuese verdad, que no, que lo que a lo que se está trascendiendo es que eso no es así. La realidad fue otra. Pero vamos a ir por allí, por la medida corta. Entonces, perdiste el apoyo de tus bases. Y el hecho de que tú des un resultado que no es, y que tus familiares y tu gente, los testigos de mesa, sepan que eso no fue así, bueno, te sigue erosionando mucho más. O sea, vas perdiendo credibilidad, que ya la había perdido por la gestión por la gestión de los servicios públicos, etcétera, etcétera. O sea, es que hasta en el tema electoral vas a perder credibilidad. O sea, ¿hasta dónde está dispuesto a perder credibilidad? Y por eso es que te decía que hacen falta gestionar muy bien cómo tragarse los sapos, porque va a haber que tragarse los sapos Sí, para bajar costos, sí. para, para promover y convencer de una salida honrosa a la cúpula y a los militares también. Claro. Sí, bueno, eso se llama negociación, que no sé Eh, si los dos bandos están en condiciones de conversar, que esa es mi primera preocupación. sí, bueno, la pregunta es que es con quién, y me imagino que se está preguntando el chavismo con, ajá, ¿y con quién negocio? ¿Con el mundo, con María Corina o con el gobierno norteamericano? ¿No? ¿O con la comunidad europea? Bueno, lo tienes claro, yo creo Primero hay que que definir con quién. la negociación es con los dos, tanto con el mundo como con María Corina. No hay otro negociador de por medio. Eso es lo que yo creo. Y si se necesitan veedores, bueno, la comunidad internacional los va a proveer, pues, sin ninguna Sí, sí, duda. han estado allí. El problema exactamente, el problema es ponerse de acuerdo a quién invitar y a quién no. Eso es un problema Tal cual. grave. La Y ot- hay un problema interesante que es el que tú has asomado, que es dentro del chavismo hay facciones y las facciones están en pugna y hay unas facciones que se quieren quedar y yo me imagino que hay otras que se quieren ir. sí, sí. Sí, mira, cuando tú ves que esa gente bajó de Petare, de los barrios complicados,
no solamente de Caracas, sino del resto del país, porque el resto del país se ha Sí, manifestado. Tú sí. dices, bueno, sí cambió el panorama político de Venezuela. Sí, y muy importante, otra cosa que va asociada con eso es que se está perdiendo el miedo. Ujú, ujú. A ver, te lo pongo así muy claro. En los urbanismos que hizo el chavismo y entregó el chavismo, ayer después que María Corina habló, hubo cacerolazo. Sí, vi los videos y escuché el cacerolazo. Pero te lo puedo decir. En los balcones la gente salía con su cacerolita de cacerolazo. Te lo pongo así. Primera vez cuando Amoroso anunció el resultado, primera vez que yo veo que no hubo celebración en las calles. Mm, Hubo una celebración nucleada en el balcón del pueblo y ya, pero en las calles no hubo celebración. Hubo silencio. sí. Eh, Entonces, bueno, pasan cosas, pues. Sí, claro, claro, claro. Mira, el embajador Quintero te vuelve a preguntar lo siguiente. ¿Es que el chavismo, madurismo, está dispuesto a inmolarse por mantener el poder o por evitar la prisión que tiene en su futuro? Tu comportamiento ha sido coherente, el del rey. Esperar, debilitar, al contrario, y esperar que salte un cisne negro, Imagínate. del cual yo apropiarme de él y aprovecharme de las circunstancias. Entonces, en principio, deberíamos suponer y especular que ese sería su comportamiento actual. Mm. Sin embargo, la situación es mucho más caótica y complicada que en oportunidades anteriores. Habría una ventana para esperar que se comporten de manera distinta, pero no sé cómo. Sí. Ahora, dime una cosa, ¿cómo estás viendo tú la oposición en principio en la intervención de ayer de María Corina y de Mundo? Diera la impresión, o el mensaje fue de solidez. Es que realmente va a ir solidez. Es que realmente se podría tomar la decisión en un momento dado que María Corina diga, María Corina y Edmundo diga, bueno, vamos a luchar en la calle. Eh, Ellos estarían capaces o en capacidad de tomar esa decisión tan delicada. Por ejemplo, ¿hasta A ver, dónde llegaría todo eso? cuando me hablas de capacidad, no es de tomar la decisión, sino de que esa decisión se concrete y se obedezca por la gente. Exactamente. Ok. Voy a empezar por allí. Yo creo que sí. Creo que un llamado de estos actores a ir a la calle pudiese hacer algún efecto. ¿Qué va a hacer la mayoría de la población? No lo sé. Hay encuestas que daban cuenta de que solamente un 30-35% estaba dispuesto a salir a protestar en caso de que ocurriese un fraude electoral por parte del gobierno. Así decía la pregunta exactamente. Y en caso de que ocurra un fraude y el gobierno y Nicolás Maduro permanezca en el poder y no entregue, ¿usted estaría dispuesto a salir a protestar? Y el 30% decía sí. El resto decía, bueno, no, y no sé, solo 30%. Entonces ahí te doy el número, te cuantifico hasta dónde pudiese llegar según las encuestas. Pero las encuestas son aproximaciones, no Sí, son sí, oráculos sí, sí, sí. para determinar. En cuanto al timing de los hechos, yo creo que están llevando la situación hora a hora, momento a momento, y creo que están transitando por un camino que yo quisiera suponer que ya estaba dentro de un escenario. Es decir, que eso estaba ya pensado y planificado sobre qué hacer. Están en Sí. la capacidad, ellos llegarán a hacerlo en algún momento, es probable. Ojo, si actúan tomando el manual de cómo se producen las transiciones, eso es parte del kit de cosas que se deben hacer. Llamar a la calle, a protestas pacíficas, a permanecer allí, este,
y sí, a demostrar que la mayoría existe. Porque es eso, es visualizar, es hacer visible la mayoría. Sí, sí. Bueno, te cuento que yo tuve una experiencia de trabajo cuando estaba de diplomático en Bulgaria y yo ahí me convencí que ninguna transición va sola con los políticos solamente, la transición va con la sociedad entera y eso es fundamental. Yo estaba precisamente fuera de la asamblea, al frente de la asamblea eh, parlamentaria de Bulgaria en Sofía cuando la quemaron. Cuando le pusieron trabas a la puerta para que nadie pudiera salir, porque, bueno, el socialismo, quien era el partido que estaba gobernando en esos momentos, pues, eh, que fue el partido que creó el Partido Comunista para sobrellevar aquella, para disfrazarse, ¿no? Sí. Para Pero sobrevivir en la para transición, sobrevivir, manteniendo ellos el poder. exactamente. Y precisamente esa quema del Parlamento fue importante para que se cayeran todas esas barreras, pero vi otras cosas como por ejemplo, era no era difícil encontrar a un parlamentario alemán dando un meeting en alguna plaza con mucha gente en contra del Partido Socialista que era el que estaba gobernando. Acuérdate que no solamente los búlgaros hablan el idioma natal búlgaro, sino también hablan mucho alemán. Todos hablan alemán, alemán y ruso. Entonces él se dirigía en alemán y eso era una multitud enorme además. Todas esas manifestaciones, todas esas protestas, todos esos movimientos fueron conducidos básicamente por los estudiantes de la Universidad de Sofía. Motivo por el cual yo digo, bueno, por eso te hice esta pregunta. ¿Están preparados para asumir esa gran responsabilidad de decirle a la sociedad, bueno, vamos a pelear como se debe? Porque la transición es buena, pero antes hay que trabajarla y asumir los costos. No, yo quisiera imaginar que sí. Porque ya Jorge Rodríguez llamó a una manifestación a sus votantes a que salieran hoy. Sí, a las 2 de la A tarde. las 2 de la tarde, exactamente. Bueno, y ahí vamos a calibrar qué está pasando en el chavismo. Vamos a calibrar, vamos a ver, el chavismo, el régimen va a tratar de tener una asistencia masiva, pero vamos a tratar y vamos a ver cómo es. Ok, ok. Octavio, Lo otro que, ajá. dime, Cuéntame, por favor, disculpa. lo otro es que a todas estas hay que estar preparados de que el gobierno va a arreciar en su carácter y talante autoritario. Entiendo que Freddy Superlano fue, fue capturado, fue invitado a dar un paseo en las últimas horas ¿Qué tal? por el régimen. No lo he confirmado aún, pero esa es la información que me están dando. O sea, fíjate que ya va avanzando y ya va subiendo el nivel de los actores políticos a los cuales el gobierno está buscando. Antes atacaba y se llevaba a los dirigentes regionales, Sí, a los cercanos. Ahora mira. sí. Y ayer con lo del fiscal, bueno, apunta directamente a atemorizar y a crear la sensación de que te estoy vigilando y en cualquier momento voy por ti, María Corina, que es la que está aquí, porque los otros dos involucrados, Leopoldo y la otra persona que se me escapa el nombre, no están aquí. Sí, sí. Octavio, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando Adelante. con el politólogo Octavio Sanz acerca del día después, que son las reflexiones sobre la elección presidencial en Venezuela. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el politólogo Octavio Sanz.
Octavio, a mí me gustaría que volviéramos de nuevo al tema internacional, ¿no? El embajador Quintero nos dice, bueno, no solamente es Cuba, sino que también están los intereses de Nicaragua, Rusia, China e Irán. ¿Qué papel juegan o irán a jugar o están jugando esos santos en la transición venezolana? Por lo pronto a tratar de que no pase. Lo cual es terrible, te advierto. Claro. Y en el momento que sea inevitable, bueno, saltarán la talanquera, como popularmente se dice, y se reagruparán en sus intereses y formas de acceso a los nuevos actores. Y habrá que aceptarlos y habrá que tener buenas relaciones con ellos. No de sumisión, como aparentemente existe hoy, pero sí mantener buenas relaciones, porque tampoco hay que tener enemigos de gratis. Sí. Octavio, fíjate, en el área internacional donde yo me he desenvuelto por tantos años, y en la medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que hay países como que si estuvieran fuera del sistema internacional, van por su cuenta, no atienden absolutamente a nada, y eso es un mal ejemplo. Incluso en América Latina hay varios países que funcionan de esa manera. Una de las cosas que habló el régimen durante el proceso electoral era sobre la influencia del imperio y los problemas que ha creado el imperio para el desarrollo de Venezuela y el bienestar de los venezolanos. Pero también nos encontramos con un país tan ultra radical como es Irán. También nos encontramos Nicaragua, que si bien asiste a las reuniones en Naciones Unidas y en el resto de los organismos internacionales, pues da igual, le da igual. Los Ortega Murillo no van a cambiar. Y en el caso de Rusia, que creo que hoy es el más patético de todos los países, porque siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues se dio el lujo de invadir otro país, cosa que está prohibido expresamente en la Carta de las Naciones Unidas. Y vive por su cuenta, vive por otro lado, pero no es solamente el caso que vemos el caso de Rusia, sino también el mismo caso de Ucrania. El caso de Ucrania, Ucrania ha evitado en todo momento llevar su caso, la invasión a que fue sometida a la discusión de Naciones Unidas, y ha preferido tener reuniones y crear conferencias fuera del marco de las Naciones Unidas, lo cual es más grave, porque pareciera que, como decía el artículo de una gran escritora, la escritora Sáenz Borgo, venezolana por cierto, los venezolanos nos tememos a sí mismos, pero pareciera que el resto del mundo está en la misma situación. Nosotros nos tenemos a nosotros mismos, no tenemos más nada. Es una realidad que la venimos viviendo desde hace varios años. Cuando se empezó a enfriar el tema Venezuela a nivel mundial y surgieron otros intereses de qué ocuparse. Eso está allí. Adicionalmente, tuvimos durante una temporada el mito de que solo la comunidad internacional bastaba para desplazar al gobierno, cosa que no es así. Que no es La así, fórmula, esa fórmula está incompleta. sí. La fórmula completa es actuación de la comunidad internacional, ojo, y no digo presión, digo actuación. Actuación de la comunidad internacional, movilización de la gente en Venezuela y unidad de las cabezas opositoras y un plan. No necesariamente en ese orden, pero esos son los elementos. Y sí, la comunidad internacional será importante, va a ser importante para que incremente la presión, no con sanciones necesariamente. Ya creo que es hora de acciones más novedosas Sí. Sí. y efectivas. Claro, yo creo que se ha abusado del tema de las sanciones porque al final Sí,
los perjudicados no son exactamente los que han cometido los errores. Y eso hay que verlo con mucho Exactamente. cuidado. Eso definitivamente. Incluso las sanciones sirven al régimen para tapar muchas cosas y para argumentar su propio desastre y sirve de mampara y tapa a sus propios errores. Sí. Ahora, una pregunta que te hace de nuevo el embajador Quintero es que la reunión extraordinaria que va a haber en la OEA en Washington eh, para solicitar la aplicación de la Carta Democrática, ¿tú crees que qué tipo de resultados podría dar? Porque ese también es un organismo muy variopinto, en donde ponerse de acuerdo es complicado, mucho más complicado que lo que pudiera ser organismos mucho más grandes. Sí, bueno, veremos qué pasa con el CARICOM, que siempre es una incertidumbre. Veremos si se ponen de acuerdo y cuál es el proceso. Eh, Resultados de que eso proceda en lo interno hacia Nicolás Maduro, no creo que eso genere gran presión hacia Nicolás Maduro, porque ya el régimen se acostumbró, ya el régimen aprendió a vivir con las presiones encima, incluso ya desarrolló, y más allá de desarrolló, mejoró sus canales de comunicaciones con países que están gravitando fuera de la órbita internacional eh, democrática o legal, o como tú le llamaste. Entonces ya aprendió a vivir así. El gobierno aprendió a vivir en la carestía de que el- la sociedad internacional esté en contra, o por lo menos lo presione, no necesariamente están en contra, solo los presione. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante porque sería un granito más de arena en todo este proceso. Pero como te lo digo, las acciones individuales, independientes, descoordinadas, sin que se vayan sumando, son poco efectivas. Han sido poco efectivas y serán poco efectivas. Sí, sí. No, y cuando uno ve el mapa que publicó ayer Infobae, en donde clasifica a los países según la posición que tienen, tú ves que no va a ser fácil. Es realmente increíble. Ahora, desde la maravillosa isla de Margarita te preguntan, déjame leerte textualmente. Doctor Sanz, de ahora en más, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? Primero, no soy doctor, soy Octavio. Segundo, ¿cuál va a ser? No sé. Bueno, y no creo que si se lo preguntamos al mundo o a María Corina, lo dirán, porque eso se va anunciando por píldoras, por pasos. Eso es una gran hoja que que está cortada en pedacitos y se van dando píldoras del paso a paso. ¿Cuál debería ser? Eso es otra cosa. ¿Cuál debería ser y cuál ha sido en algunas experiencias de transiciones a la democracia? Bueno, continuar presionando en demostrar que son mayoría, mostrando las actas como ya se empezó a hacer ayer, continuando recibiendo las actas y contabilizando cuáles son los votos de unos y de otros y anunciándolo también, manteniendo la comunicación con la gente y movilizada la población, pero movilizada siempre bajo el sentido de eh, movimientos no violentos. Mm. Sí, hay hay unos hechos de violencia que están sucediendo, de los cuales María Corina y el mundo se desmarcaron ayer, los apoyaron, pero se desmarcaron, dejando claro, nosotros no los estamos llamando, los apoyamos y gracias, pero nosotros no somos los artífices de eso. Muy importante. Una diferencia en cuanto a 2017. Y hay que mantenerse allí, hay que mantener presencia. Es importante mantener la presencia porque la gente necesita ver a alguien, necesita conducción política, necesita que le digan qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Porque sin eso, lo que entraría entonces le daría fuerza a lo que el gobierno quiere hacer, imponer,
que es la desesperanza, la desesperación, la tristeza, que la gente se vaya a sus casas creyendo información que no es. Entonces, por eso es importante todo eso que te dije, más la presencia y una presencia activa, informando. Y en caso de que el innombrable continúe, porque no es solamente el problema no es solamente Maduro, sino el problema es esa cantidad de gente que está alrededor de él que ha erosionado el país. Bueno, a ver, me estás pidiendo un análisis, o sea, una opinión futuróloga. Sí, ¿Qué es lo que yo supondría? Bueno, supondría un gobierno con muchas complicaciones internas, con muchas insatisfacciones, porque si bien en estos meses recuperó un poco los ingresos, este, no son suficientes para dar cuenta de todo lo que la gente quiere y para satisfacer a sus propios apoyos internos. Eso por ahí, pero como te digo una, te tengo que decir la otra. Supongamos que se da el caso y se desplaza el régimen. Bueno, el gobierno que venga, que es el del mundo, va a tener serias dificultades también sí, en mantenerse, en sobrevivir y en poder gestionar algo que sea distinto a tratar de limitar las acciones del madurismo en la oposición, porque promete ser muy reactivo. sí, Todo dependerá, su nivel de ser reactivo dependerá de cómo salga. Ese es otro también. sí, Entonces, son tiempos difíciles, son tiempos turbulentos. O sea, yo sí. mantengo lo que te dije en la última vez que conversamos, que me preguntaste, ahora tengo más información y te lo puedo decir con más propiedad. Van a ser tiempos turbulentos, Sí, inestables. Y si se mantiene el gobierno, el régimen, va a ser de mucha represión. sí, sí, definitivamente. Y en el caso de que definitivamente Edmundo asuma la presidencia del país, va a ser también muy complicado porque definitivamente las arcas del país no van a estar llenas como para poder ayudar a los venezolanos a satisfacer sus necesidades. Y eso es un problema, porque mucha gente piensa que al día siguiente de la asunción de Edmundo y de cualquier otro candidato de opositor, va a significar o se va a traducir en un bienestar instantáneo, lo cual tú sabes tanto como yo que eso no es fácil. No, 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 no. Pasarán algunos meses antes de que llegue la primera manifestación de apoyo económico al país. Mm, Y después pasarán otros meses mientras se organiza y se gestiona eso. sí, Y mientras tanto tendrás una oposición allí al pie del cañón diciéndote que hay una crisis, que la crearon ellos mismos por las sanciones. Bueno, estirarán lo que han hecho en la campaña, porque eso es más o menos lo que dijeron en la campaña, desplazando responsabilidades y culpas sobre la situación del país a María Corina, al mm, mundo, mm, a los actores opositores que están hoy presentes, porque claro, antes era Guaidó, antes era la cuarta y así va. claro, claro. Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, Octavio, y son las instituciones del Estado. Por ejemplo, hay una asamblea oficialista completamente que funciona en lo que nosotros llamamos el Capitolio, y hay otra asamblea que fue electa en el 2015, perdón, 15. en el 2015. ¿Qué va a pasar con esas dos asambleas legislativas? En el caso, en los dos escenarios, en el escenario de la continuidad o en el escenario de un gobierno manejado por la oposición, manejado por Edmundo y María Corina. ¿Qué va a pasar con esas asambleas? Porque Todo eso dependerá. además está la Ajá, Corte Suprema de Justicia, está el fiscal, sí, están otras sí. instituciones que son fundamentales. Todo lo que ocurra con ellas debe depender de cómo transcurra el cambio de gobierno, si hay el cambio de gobierno, efectivamente.
y de lo que se negocie. Todo dependerá de eso. Sí, Y eso escapa a lo que podamos decir. Yo te podría decir lo que yo quisiera que pasara. Eso no es técnicamente correcto, sí, pero todo depende de las negociaciones. claro, claro. Qué se negocie, cómo se negocie, quién se queda, quién no se queda, cómo van a pasar las cosas. Incluso esas negociaciones pudiesen llegar al límite de establecer de que hay que llamar a nuevas elecciones de Asamblea Nacional. Efectivamente, Así te lo digo, sí. que sería el Pero, mejor escenario para el mundo. sí, pero la Constitución establece en su artículo, si no más no recuerdo, el artículo 130, la posibilidad, la potestad que tiene el presidente de disolver la Asamblea. Y hay un artículo de la Constitución que establece que el Tribunal Supremo de Justicia también puede despacharse el presidente. Ok. Impresionante, impresionante. Impresionante que esto esté sucediendo. Ahora, Hace falta la negociación política, hará falta la negociación sí, sí, política. no, definitivamente eso es vital. Es decir, por ahora tú ves que en algún momento dado de esta semana, y no de la que viene, sino de esta misma semana, porque efectivamente las manifestaciones se van a recrudecer, que haya un llamado, no, que no lo debe hacer la oposición, sino el mismo gobierno. Vamos a arreglarnos, vamos a ver cómo No lo solucionamos sé, este problema. no lo sé cuándo lo haga. Y todo dependerá de cómo actúen los actores internacionales, incluso sus aliados cercanos. Bueno, no hay aliados, hay intereses, como tú lo sabes. Sí, 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 sí. Todo dependerá de cómo esa presión se comporte. Ojo, será público, será privado. En algún momento debe, a lo mejor pase, a lo mejor no. Pero están sucediendo cosas como para provocar que eso pudiese ocurrir, Ujú. para aumentar, incrementar la probabilidad de ocurrencia, cosa que no pasaba antes. Sí, porque ese contacto es fundamental para lo que tú acabas de expresar. Si Sí, no hay por contacto, supuesto. puede transformarse esto que está sucediendo en Venezuela en algo mucho más peligroso, en algo mucho más trascendental, pues. Sí, no lo quieres decir, pero te lo puedo decir yo, pues es una guerra civil. Así es, eso no lo quería decir. Bueno, pero hay que decir, es el Sí, riesgo. es el riesgo de todo esto. Pero mira, ya nos quedan exactamente 2 minutos de programa, pero nos gustaría que nos hicieras una reflexión. Es decir, el politólogo Octavio Sanz, en su interior, ¿qué está pensando sobre todo esto en el ahora y en el más adelante? Acuérdate que nos están escuchando y viendo muchos venezolanos que viven acá en Atlanta. Y, Este, y, bueno, ajá, y a ellos les estamos en gustaría medio, recibir. ok, estamos en medio de un proceso histórico. Como te dije, estamos en la prehistoria de de una probable transición. No sabemos si va a ser efectiva o no va a ser efectiva, porque eso puede pasar. Deben ocurrir muchos hitos para avanzar, pero esto es un proceso frágil. Esto es un proceso que hay que hacerlo con mano, no con mano dura, hay que llevarlo con cabulla corta Sí, y no hay que desesperarse. Y en ese proceso, como lo he venido diciendo a lo largo del programa, hay que tragarse muchos sapos. sí, pero ¿Y qué es tragarse muchos sapos? Tragarse muchos sapos es darle todas las ventajas y posibilidades posibles al régimen, a los que deciden, a los que se quieren ir, a los que se quieren quedar, de irse, lo que llaman el puente de plata, sí, sí, a los militares, esas personas que despiertan mucho odio, que despiertan muchas sensaciones negativas en la gente, que deberían ser castigados, dicen algunos, otros dicen otras cosas. Bueno, si la gente quiere
que se concrete la, la elección del mundo, hay que dar muchos puentes de plata. Y hay que entenderlo. Sí, Ojo, la dirigencia opositora debe explicar eso y debe gestionarlo. claro. Pero de parte de la comunidad y de la gente, de las personas, de los que estamos aquí, los que estamos afuera, nos toca hacer, por lo menos escuchar qué nos están diciendo. Porque no va a ser fácil Sí, digerir todo eso. absolutamente. Sí, tú llevaste a la práctica lo que recomendaba Sun Tzu. Al enemigo hay que darle una puertecita abierta para que Ujú. se pueda dar la salida y se pueda llegar a un momento de concordia en el país. Ojo, y lo estoy diciendo porque ya esa oportunidad la pasamos y la perdimos. Hace unos años atrás. Sí, 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 Mm. sí. Bueno, mi querido amigo Octavio, 1 millón de gracias por esa excelente presentación, como siempre. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este momento tan aciago de Venezuela y que sé que el Internet es una de las cosas que está siendo mucho más atacado en Venezuela porque que otra cosa, las comunicaciones en Sí. general. Pero bueno, mil gracias y bueno, permíteme que en otra oportunidad más adelante, cuando se ve un poco más luz dentro de ese túnel, poder estar contigo de nuevo A la conversando. orden. Bueno, un fuerte abrazo Gracias y por la muchas gracias invitación. a la audiencia. Que estén muy bien. Un abrazo.